A ver, ¿quién diría que un simple boletín informativo de los años 80 podría ser en realidad una auténtica cápsula del tiempo? Pues hoy vamos a abrir una para descubrir cómo una de las razas de gato más queridas del mundo pasó de ser, bueno, un secreto local a todo un fenómeno global. Y en el centro de esta historia tenemos este documento, el Scratch Sheet de 1984. Ojo, que esto es mucho más que papel viejo. Es la prueba de una comunidad súper apasionada, unida en un momento clave y, como veremos, con una misión muy clara. Todo empezó con esta pregunta tan sencilla. Una pareja de criadores de Maine lanzó lo que parecía una campaña simple, encantadora, pero que en realidad escondía unas ambiciones mucho más grandes para sus queridos gatos. Esa gran misión de la que hablamos arrancó con un objetivo que parecía muy local, muy concreto: conseguir un reconocimiento oficial para el Maine Coon en su propio estado. La estrategia que siguieron fue, la verdad, brillante por lo sencilla que era. Enviaron una carta a los legisladores con un tono muy ligero, muy desenfadado, proponiendo que el Maine Coon estuviera al lado del majestuoso alce como símbolo del Estado. Pero claro, detrás de esa fachada amable había un propósito mucho más serio: educar a la gente y proteger la pureza de la raza. Para entender de dónde venía toda esa pasión, es fundamental conocer la mística de la raza. Las historias sobre sus orígenes, que están a medio camino entre lo romántico y lo salvaje, fueron clave para construir su estatus de leyenda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado están las leyendas, que son buenísimas, que si descienden de los gatos de María Antonieta, que si llegaron en barcos vikingos o, mi favorita, que son un cruce entre un gato y un mapache, un raccoon, y de ahí lo de coon en el nombre. Y por otro lado, bueno, está la realidad, que es menos glamurosa pero más probable, que evolucionaron a partir de los gatos de pelo largo que traían los marineros. Y esa es precisamente la esencia de la raza. No es una creación de diseño, sino una obra de la propia naturaleza. Un gato que está perfectamente adaptado para sobrevivir a los inviernos de Nueva Inglaterra. Fíjate en su pelaje denso, sus orejas con esos penachos protectores y, por supuesto, esa cola tan característica. Pero ojo, que antes de este boom de los 80, la popularidad del Maine Coon había caído en picado. Tuvieron que rescatarlo, literalmente, de un olvido casi total. Es que a finales del siglo XIX era la gran estrella de las primeras exposiciones felinas de Estados Unidos. Pero claro, llegaron razas exóticas como los persas y los siameses y lo dejaron en un segundo plano. Durante décadas fue como una joya oculta de la costa este. El punto de inflexión llegó con la creación de la MCBFA, la Asociación de Criadores. Su crecimiento fue increíble. Pasó de tener apenas 17 miembros fundadores en el 69 a ser un auténtico gigante en el 84, justo cuando la popularidad de la raza empezaba a despegar de verdad. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de este movimiento, pensemos en esta cifra: 425. Ese era el número de aficionados en 1984, que se sumaban a los 125 criadores. La pasión por el Maine Coon ya se había extendido por Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Ya no era cosa de unos pocos, para nada. Este boletín es el reflejo perfecto de ese crecimiento explosivo. Documenta a la perfección cómo la raza estaba pasando de ser un secreto bien guardado a un auténtico fenómeno mundial. Las pruebas de este boom estaban por todas partes en el boletín. Los Maine Coon ya ganaban los premios más importantes a nivel nacional. La demanda era tan brutal que tuvieron que crear un banco de gatitos centralizado para gestionar las peticiones. Había criaderos por todo el país, y la raza ya había cruzado el charco, ganando reconocimiento en Alemania Occidental, donde hasta se publicó un libro sobre ellos. Y claro, el éxito se reflejaba en los propios gatos. El boletín está lleno de campeones con nombres que son una maravilla, como este: Purricoons George Washington, un nombre a la altura de su estatus de gran campeón. ¿O qué me dices de este? Lovavacon's Stone Terrificant. Estos nombres no solo son graciosos, sino que capturaban perfectamente la personalidad y el prestigio que la raza estaba ganando en las salas de exposiciones. Pero claro, como suele pasar, un crecimiento tan rápido también trajo nuevas preocupaciones. Esta cita, que es de un boletín un poquito posterior del 85, lo deja muy claro. La comunidad empezó a sentir cierta ansiedad. Temían que esa obsesión por conseguir gatos cada vez más grandes pudiera hacer que la raza perdiera su rasgo más icónico, esa expresión dulce tan suya. Entonces, ¿qué pasó con aquella campaña de 1984 para nombrar un gatito estatal? ¿Lo consiguieron al final? Volvemos a la pregunta con la que empezó todo. ¿Funcionó la campaña o se quedó en nada? Pues la respuesta es un sí rotundo. En 1985, fíjate, solo un año después de la publicación de este boletín, el Maine Coon fue nombrado oficialmente el gato del estado de Maine. Misión cumplida.
Lo que vemos en este boletín del 84 no es solo una anécdota, es una instantánea perfecta de la pasión y la organización que sentaron las bases para que el Maine Coon se convirtiera en el gigante global y súper querido que es hoy en día. Al final, la historia del Maine Coon es mucho más que la historia de un gato. Es un ejemplo fascinante de cómo la pasión de una comunidad bien organizada puede coger un tesoro local y convertirlo en un fenómeno mundial. Y esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Cuántos otros tesoros locales estarán por ahí esperando a que una comunidad apasionada los dé a conocer al mundo?